Hola, bienvenidos a Forja de los Juegos. Y hace poco recibimos un paquetillo, que es este de aquí, que viene de parte de Green Stuff, que vamos a ver lo que contiene dentro, ¿vale? Y vamos a hacer unas comparativas con otras cosas, puesto que más o menos intuyo lo que puede venir, ¿sabes? Pues estoy hablando con ellos de ciertas cosas y más o menos lo puedo intuir. Así que... sí, era lo que esperaba, ¿sabes? Son las tintas Inwash, los reflejos estos, que ya sabes lo que hay ahí. ¿Vale? Entonces, ya que las tenemos aquí, vamos a hacer una comparativa con las tintas que tengo yo de la marca Game Workshop, a ver la equivalencia más o menos que tendrían con respecto a ellas. Así que, vamos a ello. Bueno, pues aquí lo que hemos dicho, tenemos las tintas de Green Stuff, que son estas de aquí. Y aquí tenemos lo que se supondría más o menos que es el equivalencia Workshop, que son estos. ¿Vale? Entonces vamos a empezar probando las dos negras, marrones, sepias, etc, etc, y las probamos sobre un fondo blanco para ver cómo se porta cada una, ¿vale? Empezaremos con las dos negras y vamos a ir descartando una a una. Empezamos con Null Oil y la tinta negra que se llama Astramium o así, porque no se ve muy bien el nombre, pero podéis buscarla por referencia 1710 de Green Stuff, ¿vale? Vamos a ver, cogemos un pincel de tinta. Ahí estamos. Un nuevo trapito. Vale. Vale. Pues primero vamos a empezar con la de Game Workshop. Vale, cogemos un poquito y vamos a hacer una pequeña traza. Vale, esta sería la de Game Workshop. Cogemos la dilución y la de siempre. Entonces vamos a probar la dilución de la de Green Stuff. Vale. Los accidentes. Y la probamos al lado de la de Game Workshop. A simple vista lo que podemos ver es que más o menos las diluciones son muy parecidas, tanto en el pigmento como eso. Incluso la de Green Stuff sería un pelín más suave para la hora de trabajar. Vamos a seguir probando los colores. Ahora empezaríamos con, vamos un poquito, los colores marrones que tenemos el Agra Gesser y el Andalusian Erger. ¿Vale? Empezamos con el Agras, que ya le conocemos todos. Así que se enfoque, sabéis que ahora se vuelve a enfocar, tranquilidad. ¿Vale? Enfoca. Hola. Bueno, mientras que vaya enfocando, no quiere enfocar, quiere enfocar, vamos haciendo las pruebas. Aquí tenemos la marrón de Game y vamos a probar la marrón de Green Stuff. Vale, lo que podemos comparar aquí, por ejemplo, ahora cuando enfoca es que lo que ellos consideran marrón no se considera lo mismo que Workshop considera marrón. Como podéis ver, tiene trazos un poquito verdosos la de Green Stuff comparada a la marrón de Game Workshop. ¿Vale? Entonces, esta es la primera diferencia que podemos observar con respecto a cada una de las dos. Seguimos con las sepias. Seraphim Sepia, que todo el mundo lo conocemos, y con el Ancient Sepia, ¿vale? Aquí tenemos el Seraphim Sepia.
Y vamos con el de Green Staff. Creo que echa poco, vamos a dar un poquito más para que se vea bien la dilución y demás. Vale. Aquí ahora podemos comparar otra vez que lo que ellos llaman sepia es el tramo intermedio entre el marrón y el sepia de Warsaw, como puedo ver aquí. ¿Vale? Son bastante parecidos, pero creo que el de sepia, el de Green Staff iría entre el marrón de Warsaw y el sepia de Warsaw. Estos eran los colores que eran un poquito más, digamos así, que podíamos poner comparaciones estos. Ahora tendremos lo que yo puedo usar para dar una tinta carne, por ejemplo, que es el Rekislav Fresh con el Pecatum Flesh. ¿Vale? Empezamos con la de Green Warsaw. Sabemos que tiene sus tonos rojizos. Y ahora vamos a ir con el de Green Staff. Vale, pues aquí podemos comparar también, por ejemplo, que el de Green Staff tiene un tono un poco más oscuro que el de Green Warsaw, ¿vale? El de Green Warsaw es un tono más rojizo y este digamos que es un poquito más oscuro. Entonces vendría muy bien para la hora de hacer transiciones para carnes claras o carnes un poco más oscuras. O sea, de momento va bien la cosa. Pasamos a los púrpuras, que tendremos el Druchip Violet y el Vinicius Violet Purple, que son los dos que podemos comparar. Y hacemos la misma técnica que estamos haciendo. Cogemos un poco del de Green Warsaw, ¿vale? Y cogeremos el de Green Staff. Dato curioso, este venía taponado, pero no hay problema. Oh. Listo. Recuerda que dices que los botes de goteo vienen taponados por fabricación. Entonces dependiendo... Vale. Vale, aquí podemos destacar por ejemplo ya una cosa que sí me gusta. Que aunque tiene unos púrpura y otros violeta, se van a compaginar muy bien para diferentes pieles. Por ejemplo, este vendría muy bien para hacer pieles claras o dar tonalidades un poquito más claras que este. Vamos a ir con los rojos, el Carmosia Red y el Blues Red. Aquí tenemos el Uy, aquí se me ha ido la mano con el rojo. Está haciendo un poco el Carmosia. Y vamos a ir con el rojo de Green Staff. También viene taponado. Vale.
Aquí podemos ver también otra pequeña diferencia bastante grande, porque el Carmoisian de Green Workshop, si os dais cuenta, es un tono muy oscuro para hacer diferentes lavados de rojo, pero el de Green Stuff es un color más tirando a... digamos que es un poco más tirando al rojo sangre, bueno, rojo sangre no, un rojo entraña más clarito, ¿vale? ¿Qué pasa? Nos viene bien para hacer las transiciones de oscuro o las de claro. Y vamos a ver con los verdes, Biel-Tan Green y el Moss Green. Empezamos con el Biel-Tan. Y vamos ahora con el Moss Green. Como podéis ver, no estoy diluyendo nada ni nada, van directamente de los botes. Vale. Aquí vamos a tener otra diferencia. El verde de Green Workshop y el verde de Green Stuff. El verde de Green Stuff tiende un poco a tirar un poco a... Pero lo veáis mejor, lo voy a hacer un poquito más oscuro. Ahí lo podéis ver mejor. El de Green Stuff, por ejemplo, lo estáis viendo, tiende a ser un poco más árbol, o sea, un poco más hoja fresca. Y el de Green Workshop tiende más a estilo piel de orco, como podemos ver aquí en el restregón de la pintura. Y vamos con los últimos que tengo ahora mismo para hacer la comparación, que son el Drakenhof, ¿vale? Y el Acer Blue. Ahora que hemos terminado de hablar, pido perdón por mi pronunciación del inglés porque es penosa. Eso ante todo. Y vamos con el azul. Este creo que sí viene abierto. Vale. Vale, aquí tenemos otra comparación, por ejemplo, Game Workshop, como tiende a todas sus gamas, tiende a ser un tono más oscuro, ¿sabes? Comparado con el de Green Stuff. Yo creo que el de Green Stuff sería más comparable a lo que es el Gilliman Blue, que aunque es un glaze no tiende a ser una tinta, pero en tono yo creo que será lo más parecido. Y tampoco, el Gilliman es incluso todavía sigue teniendo un poco de oscuridad, como podemos ver aquí, ¿vale? A lo que venía resumiendo las cuentas. Se ha visto la goma Milan todo el rato aquí, pero bueno. Los tonos de Game Workshop, si os dais cuenta, son todos bastante más oscuros, ¿vale? Podemos ver aquí. Y los de Green Stuff tienden a tener un poco, quitando el negro, que es el más, que es casi igual porque es tinta negra, tiende a tener otros tonos diferentes. Por ejemplo, el marrón tiende a tener un poco unas tignas un poquito verdosas, perdón. El sepia, una vez que seca, sigue muy parecido, pero este tiende a rojecer un poquito. No sé si se verá bien, pero si tiene un tono un poco rojizo. Es más, tendría como si estuviera mezclando este con este, el de Workshop, mezclando estos dos un poquito saldría más o menos este. El morado, como veis, es un lila, ¿sabes? Directamente, la tinta morada de Game Workshop. Y la que Green Star nos concede es un tono más lila. Los rojos también son muy diferentes, igual que los verdes y los azules. En resumidas cuentas, para lo que cuesta lo que es la gama de los botes de Green Stuff, ¿merece la pena tenerla? Sí. ¿Por qué? Porque junto con la de Game Workshop te da un amplio abanico de posibilidades a la hora de hacer cualquier tipo de veladura y demás, puesto que no tiendes
a que sea ninguna de las tintas sea igual, como podemos ver. Mira, quitando las negras, que era que podrías usar una u otra. Pero por ejemplo, dependiendo para qué quieres hacer tonos tierra y demás, usaría por ejemplo la de Green Stuff, y las tonos de cueros y demás usaríamos la de Green Workshop para hacer cueros oscuros. Son muy compenetrables entre ellas, como puedes ver aquí. Entonces, yo por ejemplo, por mi parte, veo un acierto tener la máxima cantidad de posibilidades posibles, puesto que, por ejemplo, pongo un ejemplo muy fácil, ahora hacer cultos Gen Stealer, que sabemos que tienen tonos morados y demás. Si usamos este, luego a la hora de recuperar la piel de lo que es del culto, y quieres que sea un poco más clara, te costaría bastante. En cambio, si usáramos esta, que nos corresponde por Green Stuff, nos sería mucho más fácil recuperar el tono de piel del culto Gen Stealer. Otro ejemplo bastante fácil, por ejemplo, a la hora de pintar un orco que es más joven, pues usaría esta tinta en vez de esta. ¿Por qué? Porque esta tiende a ser la tinta de la piel del orco más oscura. Entonces esta, que me facilita la otra marca, me hace hacer un tono de piel bastante más clara. Por ejemplo, a la hora de las tierras, tener las dos clases de tierra te puede dar un juego muy bueno. Y juntando ya con lo que son los sepias y demás, pues mucho más. Resumidas cuentas, para mí sí es un acierto tener la gama completa de tinta de tanto de Citadel como de Green Stuff, y a la hora de compaginar. Eso sí, te das cuenta que esos son los bases, pero si tú, por ejemplo, te pones a mezclar estas dos tintas, te puede salir un tono bastante muy bonito. Ahora, por ejemplo, de pintar Eldar de Mundo Astronave, te saldría una tinta roja bastante decente para dar ciertas zonas que a lo mejor no consigues dar para que te quede como a ti te gusta. Y en resumidas cuentas, esto es lo que os venía a enseñar con este vídeo, que es la comparativa de tinta de Green Workshop junto con las de Green Stuff. Si os dais cuenta, a la hora de aplicarlas sin diluir nada, la textura es muy similar, quitando alguna que un poquito te cuesta un poquito más. Por ejemplo, el violeta es un poquito menos denso, entonces te tocaría aplicar un poquito mejor, pero las densidades que tienen son muy parecidas. Entonces la forma de trabajar tanto las de Green Workshop como las de Green Stuff sería automáticamente la misma. Entonces espero que os haya valido este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.